Continuando con el ejercicio de parámetros híbridos directos, en este caso el circuito que se obtiene una vez que se hicieron reducciones es el que tenemos en la parte superior izquierda. Tenemos el valor de la impedancia E, que es 48 más 48i, la impedancia 2, que es 16 más 16i, la impedancia equivalente, por eso su índice E minúscula es igual a 12 ohm, la impedancia equivalente 1, que es su índice 16 menos 16i. Para calcular el voltaje a la entrada que nos proporciona la fuente interna, por eso el índice superior 0, además de la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna, el circuito que vamos a trabajar es el siguiente. De acuerdo a las ecuaciones que se tenían inicialmente, debemos de calcular para poder calcular el voltaje a la entrada, las terminales deben de estar abiertas, por eso se quedan abiertas, y para poder calcular la corriente a la salida, recuerden que la corriente solo circula por trayectorias cerradas, por eso se coloca un cortocircuito y ya tenemos entonces circulación de corriente. Aquí hay que tener en cuenta que siempre que tengamos un elemento pasivo, no importa si es una impedancia o varias impedancias, en paralelo al corto, el equivalente es menor al valor menor de ellas, que sería 0, no tenemos un valor menor, por eso es que podemos despreciar o simplificar a esta impedancia por quedar en paralelo a un corto y ya no la vamos a considerar. Entonces eso haría que se modificara nuestra red eléctrica, pero además, para que sea más fácil trabajar, vamos a aplicar intercambio de fuentes con estos dos elementos, que si considero mis puntos de uno a otro, tengo un circuito serie formado por una impedancia y una fuente de voltaje, entonces la puedo cambiar por una fuente de corriente en paralelo con la misma impedancia que usé para el intercambio. Recuerden que nosotros estamos usando I su índice FC, que sería corriente a la fuente de corriente. Si algún profesor o en algún lado dicen que eso no es correcto, bueno, no hay ningún problema, nos adaptamos a la forma en que lo quieran expresar, sea una X, una delta, X, no importa la forma, pero tener en cuenta pues, que sería la corriente de la fuente de voltaje, perdón, que vamos a usar para obtener o para poder realizar el intercambio. Entonces tenemos que, aplicando ley de Ohm, sería el voltaje de la fuente o la tensión de la fuente, que es 40, entre la impedancia, su índice E, que es 48 más 48i, nos da un resultado de 0.41666 menos 0.41666i y son amperes. Entonces el circuito que vamos a obtener después del intercambio de fuentes es el que tenemos aquí. Recuerden que la impedancia E la eliminamos por efecto del cortocircuito y nos quedaría esta estructura eléctrica. Podríamos modificarla para que no se vea de esa forma o genere algún conflicto, pero esto sería lo correcto una vez que tenemos o que eliminamos a la impedancia equivalente 1, aunque estos, como son dos puntos, podríamos reescribirlo para que no se vea un poco diferente. Recuerden que no podemos perder las terminales, por eso es que las mantengo. Las terminales de entrada y de salida deben de permanecer. Aquí tendríamos la terminal, recuerden que aquí estaba el punto, nada más lo desplazamos. Entonces lo que en realidad seguimos teniendo es la terminal 2 o de salida. Estaba hacia acá una línea y un punto, nada más lo recorro. La terminal 02, y para no confundirnos, en este caso aquí estaba el cortocircuito, lo voy a poner ahora en línea recta, y como las terminales quedaron aquí y la corriente va de 0,2 a 2, en esta dirección quedaría y su índice 2, o la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna. Estamos aplicando el divisor de corriente y entonces en este punto, que es donde se unen, tenemos la corriente con esta trayectoria que es I su índice C. No cambiamos nada de tener el circuito como hace un momento que acabo de borrar a tener este circuito. Están los elementos exactamente igual, únicamente que en vez de tener las terminales desplazadas como aquí, lo que hago es moverlas hacia la izquierda para que queden sobre la línea y se pueda apreciar de una manera mejor que tanto Z su índice E como Z su índice 2 como Z equivalente, las tres están en paralelo a mi fuente de corriente. Entonces es por ello que indico que aquí tengo una corriente A, una corriente B y una corriente C. Y donde tengo mi terminal 2 y 0,2, que hay que calcular la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna, está circulando la corriente C, pero va en trayectoria contraria
porque sale en esta dirección, lleva toda esta dirección para llegar al mismo punto, a la corriente que yo quiero. Por eso escribo que del circuito la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna es igual a menos I su índice C. Como el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna está entre la terminal 1 y 0,1, y si hacemos el recorrido circulamos por la impedancia equivalente, entonces hay que calcular el voltaje de la impedancia equivalente. Como vamos a aplicar divisor, sería aplicando ley de Ohm, pero la caída de tensión con respecto a la corriente que nos proporciona la fuente van en direcciones contrarias. Es por ello que el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna va a ser igual a menos la impedancia equivalente por la corriente C. Aplicando divisor de corriente para impedancia, recuerden que la corriente C, que es la que deseamos, va a ser igual. No hay que olvidar que siempre que aplicamos un divisor de corriente es un cociente, en donde en el numerador siempre va a estar la corriente de nuestra fuente de corriente multiplicada por la impedancia total. Y la impedancia total, si tenemos impedancias conectadas en paralelo, pues es el inverso de la suma de los inversos. Por eso es que realizamos esa operación entre la impedancia donde deseamos conocer la corriente, que es la impedancia equivalente. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda que esa corriente C va a ser igual a 0.33332 menos 0.16661 y son amperes. Por lo tanto, ya podemos calcular la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna, que es igual a menos la corriente C, y va a ser igual entonces a menos 0.33332 más 0.16666 y de su forma compleja rectangular la pasamos a forma compleja polar y nos va a quedar 0.37 cis de 153.43 grados y son amperes. Mientras que el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna va a ser igual a menos la impedancia equivalente, que es 12, por la corriente C, que ya se calculó, y nos va a dar como resultado menos 3.99984 más 1.99992 y de su forma compleja rectangular la cambiamos a su forma compleja polar y nos queda como 4.47 cis de 153.43 grados y son volts. Y ahora, como ya calculamos tanto la corriente como el voltaje, bueno, la corriente de salida como el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna que se tenía originalmente, entonces ya podemos calcular los parámetros H, pero hay que recordar que para calcular cualquier parámetro, como deben de ser redes pasivas, lo primero que tenemos que hacer es igualar a cero las fuentes internas de la red eléctrica. Este era el circuito con el cual vamos a trabajar una vez que se cambió la configuración tipo T por una delta y se hicieron reducciones, y se puede ver que esta fuente es de voltaje. Entonces al igualarla a cero la sustituimos por un cortocircuito y entonces nos quedan en paralelo la impedancia E con la impedancia 2. Reduciendo esas dos impedancias conectadas en paralelo nos da un equivalente 2, porque ya tenemos el equivalente 1, de 12 más 12i y son ohms. Entonces la red eléctrica para calcular los parámetros híbridos directos o H es la que tenemos en esta parte. Únicamente tenemos elementos pasivos, tenemos una configuración muy simple, que en este caso es una configuración tipo delta invertida o pi por la forma, y quizás nos convendría pasar esta configuración tipo delta por una configuración tipo T para todavía simplificar más los cálculos. Lo vamos a hacer en el video subsecuente, y en este caso las ecuaciones, por tener una red ya pasiva sino no activa, lo único que desaparecemos es el término del voltaje que nos proporciona la fuente interna, así como de la corriente que nos proporciona la fuente interna, y tenemos unas ecuaciones para calcular los parámetros H.